Te advertimos que esta es una zona llena de spoilers, y si estás aquí es solo bajo tu propio riesgo. Estamos seguras que como nosotras amas el cine, las series y toda la emoción que nos traen los mundos ficticios del entretenimiento. Fanáticos, críticos, geeks, todo eso y más en La Zona de Spoilers. Yo soy Val Y yo soy Isa. y como tú nos encanta hablar sobre lo que amamos, Odiamos y aplaudimos de las últimas series y películas. Hola, Hola. bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona del Spoiler. Tenemos preparado un episodio que nos emociona el día de hoy. Claro que sí, es una película que en realidad queríamos ver, que sabíamos que tenía como mucho interés por parte del público. Estamos hablando de Romper el Círculo o It Ends With Us. Es una película que trata sobre la historia de Lily Bloom y cómo ella va navegando su vida tratando de superar un trauma que tuvo en el pasado, conociendo a este chico llamado Ryle, que obviamente le trae unos cuantos recuerdos dolorosos a la relación que tuvieron sus papás. Entonces ahora vemos cómo ella está en esa vida, cómo vive, cómo se relaciona y obviamente cómo se enfrenta a una situación que la reta a decidir si va a romper el círculo o no. Entonces, para empezar, vamos a comentar cuáles fueron esos momentos que nos hicieron como clic o nos dijeron como que sí, es una película para disfrutarse, es una película para ir a ver. No estoy perdiendo mi tiempo aquí sentado. Yo creo que a mí es que sí resoné mucho con el personaje de Lily Bloom. A mí me gustó mucho. O sea, yo sentí que de por sí Blake Lively es una muy buena actriz, que ella conectó bastante bien con la personalidad de su personaje. Era una personalidad muy fuerte, muy clara. Desde el inicio te dejan claro cuáles son sus colores. Pareciera que tuviera outfits sacados de Pinterest. Te dejan claro cuáles las cosas que le gustan, las cosas que les apasionan. Ella ríe muy alto, ella baila, ella hace amigos, porque cuando conoce a su mejor amiga, que literalmente se hacen amigas en 2 segundos, sientes esa conexión, o sea, tiene como una personalidad que brilla. A mí eso me gustó bastante. Creo que otra de las cosas que me pareció súper buena para setear el tono de la película es que ella en los primeros minutos le dice a Ryle que ella no es una narradora confiable. Yo sentí que eso era algo que ella nos dijo a nosotros como público y a él, pero nos setea a nosotros como personas saber que lo que ella está narrando, porque ella básicamente es la narradora de esta película sin utilizar el recurso de narración per se, vamos viendo las cosas a través de su perspectiva. Y tú lo ves, o sea, en muchos momentos de la película notas cómo hay cosas que no quedan claras, ni para ella ni para nosotros como espectador. Y a mí eso me pareció bastante bueno porque no confías en lo que ella te dice. Luego cuando sucede tal vez el primer acto de abuso, el primer golpe por parte de Ryle, no quedas claro. Yo recuerdo que yo te decía, porque nosotros fuimos a verla juntas, que no había entendido muy bien qué había pasado. Literal fue como un flash y hubo un flashazo y yo quedé como, espérate, pero ¿sí le pegó o no le pegó? ¿Qué fue esto? Y entiendes bastante bien entonces que no es una narradora confiable, que tal vez lo que ella está experimentando o cómo ella decide enfrentar las cosas al principio no es la manera más correcta. Y vas viéndolo, pero aún así ella nunca pierde su personalidad. O sea, nunca sentí que Lily llegó a perderse en eso, en esa bruma. Ella estaba como que muy clara de cuál era su trauma al haber vivido con un papá que abusaba de su mamá y que su mamá jamás lo dejó. Cuáles eran las cosas que ella no quería hacer. Y lo vas viendo bastante claro. Creo que nunca ves como un personaje amilanado, nunca ves un personaje bajo. Y a mí eso me conectó mucho con la película desde el minuto 1 hasta cuando la muestran joven. Yo sentí que eso fue como que muy, muy bien. Los colores que utilizaban. O sea, ella era muy naranja. Yo sentí que eso era como otoño por todos lados. Pero hasta cierto punto me pareció cute, me pareció lindo. El styling que utilizaron para ella se notaba bastante bien que ella de joven, o sea, de adolescente a ya adulta, seguía siendo la misma persona y eso fue algo que para mí conectó muy bien. Sí, para mí, o sea, al inicio de la película, que mis primeras impresiones, yo quedé disque, ¿qué pasó? O sea, tu papá acaba de morir, tú estás disque pensando en tu primer amor, y yo dije, ¿qué pasó? No entendí. Porque obviamente, o sea, tenemos cero contexto cuando inicia la película, pero me gustó ese acto de que, o sea, ella se paró al frente, digamos que las palabras vacías, porque pues realmente no había nada que amar de su papá, y pues ella se fue.
pues ahí esa escena me dio a entender como que, ok, esa es la raíz pues de sus traumas, de su dolor, y ella no va a hacer un fake para quedar bien frente a toda esa gente. O sea, ahí es donde empezó pues como fuerte el desarrollo del personaje, de que pues esta es una persona que tiene como que clara su personalidad, clara sus estándares, y pues no se va a dejar influenciar. O sea, desde el minuto cero pues no los dejan claro, y eso me gustó. Yo creo que otra de las cosas que puedo destacar es cómo la historia no es una historia de romance. Uh-huh. Yo creo que eso es algo que puede distar mucho del libro. Yo no lo leí, la verdad nunca me llamó la atención, pero yo entiendo que es un libro que venden como un libro de romance. Entonces tú piensas que la película va a ser de romance, pero cuando tú la vas viendo y vas viendo cómo avanza para los personajes, tú te das cuenta que no lo es. O sea, en el minuto 1 cuando te presentan a Ryle, te presentan a un hombre con problemas claramente de ira, aventando una silla, golpeando, insultando, y es la primera impresión que él le da a ella, pero en realidad en su mente no es como alerta a esa situación. Tú vas viendo cómo ellos se van enamorando. Hasta cierto punto puedes pensar que es romance cuando te van mostrando toda la historia de amor, pero él tiene siempre actitudes que hasta cierto punto son como choqueantes, que la misma película, la misma cámara la utilizan para decirte como que no, esto no está bien, pero ves a Lily, que por momentos yo sentía que ahí pasábamos de estar tras la perspectiva de ella a estar como espectadores, uh-huh. Como habían cosas que era como que es obvio que esto lo pusieron aquí para que nosotros entendiéramos que no está bien. Yo creo que lo van sentando bastante bien desde quizás el momento que la cortejaba, porque cuando se le acercó a besarla fue como que cállate, y se lo dijo de una manera tan tosca que es como, ¿cómo la tratas así para darle un beso? Y cosas de esa manera, que yo sí sentí que la historia desde un principio no se quiso vender como de romance y va avanzando conforme a ello. Yo creo, por lo menos para mí, tener a este personaje tercero, a su interés amoroso del pasado, Atlas, es como viene a incluir un poco esa parte de tal vez rescatar lo que era el romance, que si bien hasta cierto momento no lo llegué a sentir, me parece bastante bueno que no se hayan centrado en eso, se hayan ido por el lado de que ella es su historia y estamos viendo cómo ella trata de salir de esta situación. A mí lo que me gustó es justamente cómo fueron llevando la película, y es esas microacciones que tú mencionabas, como por ejemplo cuando el man la besó y fue súper brusco. O sea, él tenía actitudes súper como red flags, uh-huh. Como decimos acá ahora. Pero me encanta cómo en la película nos dan a entender que justamente ella, más allá de que no sea consciente de ellas, justamente las está evitando. Uh-huh. O sea, y creo que eso se refleja, digamos, que en la vida real, ya fuera de la pantalla, en cuando uno tiene relaciones y estás en esa fase de enamoramiento, que era uh-huh. La que ella estaba inicialmente, porque digo, también tienes a un galán médico con plata. Él estaba bello. Ajá. Pero entonces, que tal vez por estar enamorada, pues tú misma en tu mente es que, o sea, no como que te fijas en esos microconductas o esos detalles uh-huh. Que a otras personas terceras, pues le alertarían un red flag. Ella las obviaba, pues. Claro. Ella trataba como que hacerlas pasar como que aquí no está pasando nada, seguimos adelante. Y durante la película fuimos viendo cómo eso fue escalando al punto de, ya cuando estaban juntos, ya eran pareja y estaban en su casa, el primer golpe. Claro. Que a mí me encantó cómo fue, digamos que presentada con el tema de las cámaras y todo, porque estaban en la cocina, la música ayudó bastante porque hacía el shift y tú sentías que aquí hay música de tensión, algo va a pasar. Y fue un movimiento rápido de cámara, justamente sí. Como tú dijiste, un flashazo, pero nunca te muestran tal cual él golpeándola. Uh-huh. Entonces sí, me acuerdo que tú me decías, ¿qué pasó aquí? ¿Realmente la golpeó? Y yo estaba bien confundida. Sí, la golpeó, creo que sí, pero no estamos seguras. Y luego pues viene la escena de las escaleras, que tampoco te muestran cómo ella se cae, nada más nos muestran que ella se cae. No, pero yo sí sentí que si notó que él la aventó, o sea, eso fue que o sea, adiós. Yo sentí la diferencia, digamos que visualmente, en la primera vez que te lo muestran, no lo muestran tan claro como en la segunda parte cuando lo muestran, que justamente es lo que tú decías, nos muestra cómo ella está percibiendo, digamos que esas escenas al inicio, antes de ser consciente como al 100% de lo que estaba experimentando. Y a mí esas dos escenas fueron como mis favoritas por cómo la ejecutaron y cómo nos transmitieron, incluso a nosotros, la audiencia, como que esa inseguridad de que no estamos claros de qué estamos viendo. Claro. Yo siento también eso que dices cuando, o sea, retomando la parte de cuando se van conociendo, me gusta mucho el hecho de que pone a analizar como que hasta qué punto nosotros podemos llegar a aceptar cosas que tal vez uh-huh. No están bien por amor o por seguir en esa luna de miel o en esa etapa de
enamoramiento, porque obviamente, como dijiste, tiene a este hombre hermoso, con tantas cosas positivas. El hombre es neurocirujano, se ve como muy amigable, se ve de esta manera que incluso la mamá cuando lo conoce es como que sales con el hombre más perfecto del mundo. Y tú tienes como tantas cosas buenas que tratas de decir, dices, oye, pero esto podríamos tal vez ignorarlo. Y ves cómo eso va escalando en, como tú dices, las dos escenas más grandes creo que hay. Y la última, ya la final, que la hace y como que tomar la decisión. Pero vemos cómo son esas escenas que van yendo de menos a más en el cómo va como que llegando o bordeando la violencia. Y lo que me encantaba eran sus respuestas. Porque ¡ay, Dios, sí! él pasaba el accidente y él obviamente no se hacía responsable. O sea, él le echaba la culpa a ella. O sea, que ahí es donde entra pues factores dentro de este tipo de relaciones, que es la manipulación. Pero y ni siquiera tal vez ni siquiera la manipulación consciente. O sea, porque la manipulación inconsciente también existe. Y yo creo que eso era más o menos lo que él aplicaba. Porque también desde el minuto cero nos muestran su trauma. En esa escena donde pues él dice lo de que él era cirujano y que estaba atendiendo a un niño que recibió la bala de su hermanito. O sea, yo sabía que ella le estaba hablando de él. ¿Tú sabías? Yo lo percibí desde ese momento. Yo eso sí no lo noté. O sea, Entonces, a mí me sorprendió cuando después revelaron eso. Cuando después lo revelaron, yo dije, yo sabía. Pero, o sea, ya me dio a entender que por ahí tal vez venía el trauma. O sea, y tiene un trauma grande. O sea, no se lo niego. Pero entonces tal vez en esa búsqueda de protegerse a sí mismo de ese sufrimiento, entonces ahora su mecanismo de defensa es la manipulación. Claro. Entonces él inconscientemente, cuando pasaba estos accidentes, como para cuidarse al mismo o no ser responsable de hacerle daño a otra persona, entonces a ella le decía que no, que te resbalaste o no, que te chocaste. O sea, nunca era responsabilidad de él el daño que le estaba haciendo. O sea, ahí había manipulación inconsciente hasta cierto grado. Y también creo que por lo menos lo vemos, y creo que una de las escenas más claras cuando sucede es casi que al inicio, cuando los encuentra a ella, o sea, Lily y a Atlas en el baño, que ya la había golpeado una vez, pero y ya luego como ella va con Riley, le dice perdón, o sea, de una manera tan desesperada para tratar de calmarlo, como ella se suaviza cuando ve las lágrimas, que es lo que tú dices de que es como una manipulación hasta cierto punto indirecta, o que él no, en realidad no lo hace pensando de esa manera. Creo que sí se refleja muy bien allí cómo va a ser la dinámica de ellos dos, de ella tratando de calmarlo, ella tratando de que todo salga bien, que nada se salga de sus cabales. Eso también lo hacen bastante bien, como en definir el tono de la problemática principal de la historia y del conflicto que tienen los personajes o que van a estar teniendo a medida que se vaya acercando el final. Creo que a mí también me gustó bastante. Esa escena me quedó como, o sea, me dejó en shock, porque yo decía, él está llorando, y ella, o sea, cuando yo vi la escena de ella llorándole, tratando de calmarlo, diciéndole que se iban a ir, que no iban a volver, o sea, yo decía, esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, obviamente como espectador uno no se pone como mucho en el papel, o al menos yo sentí que con esta historia no me pasó de que yo me ponía en el papel de ella, sino que yo era una espectadora más que obviamente juzgaba sus pasos o analizaba las decisiones que tomaba. Pues yo decía, ahí sentí como que enojo hacia ella, y ahí me parece bastante bien porque te sumerges en la historia. O sea, la historia sí llega a sumergirte y no te sientes como desconectado de lo que está pasando. Tú vas avanzando con ellos y ya llegas a un punto en donde quieres que Lily esté bien. Para mí es como que bueno y positivo que yo pueda ver una película y no querer que le pase algo mal al personaje, porque yo soy de esas personas que cuando veo una película y llega un punto en donde yo digo, es que ya quiero que todos los personajes se mueran, porque me pasa. Ya yo ahí es que digo, yo no conecté con tu personaje, ni con su historia, ni con absolutamente nada, pero aquí pasa todo lo contrario. O sea, sí llego a resonar con Lily, con su historia y con los personajes alrededor de ella. Ahí concuerdo contigo que la verdad fueron buenas escenas. Sí, a mí lo que me pasaba también, lo que nos pasa a nosotros es como tercera, como espectadores, es que sí, como sabemos, digamos, o sea, tenemos el contexto de la trama, sabemos todo, obviamente para nosotros es fácil decir, Lily, pero no hagas eso, ¿por qué haces eso? Que a mí lo que me parece negativo y que me encanta, porque de nuevo es algo que se ataña más al personaje y a cómo actúa, es lo de que por lo menos yo no mentiría. O sea, yo sentí que en el momento que lo vio y luego cuando regresaron al restaurante y ella trataba de hacerse la loca, era de que tú no mientes, o sea, tú no ocultas cosas. Y ahí también vas viendo como la dinámica en que sientes la necesidad de ocultarle cosas para no
Sí. desestabilizarlo. Desde el primer momento en una relación donde tú no sientes la seguridad de ser honesta de tu pasado, o sea, ni siquiera son cosas que vives deberían ahorita. impactar tu presente. O sea, es ser transparente, ser honesto, pero ella todo lo que era referente a Atlas se lo ocultaba a Ryle. Y en una relación sana, pues eso también está mal. O sea, aquí no, digo, obviamente no estoy justificando las acciones de nadie, ni que una es peor que la otra, sino que en una relación sana de ambas partes, una obviamente no puede ser violenta, pero la otra también tiene que ser honesta. Ah, yo siento que... Y eso que era las etapas más iniciales de su relación, Exacto, porque para él ese no le momento había dado ningún como hint en ese momento, o tal vez inconscientemente ya lo sabía. Y ya no, ella sabía cómo era él. entonces por eso quiso como que protegerse y ocultarlo. Pero justamente, o sea, cuando tú en una relación no sientes la capacidad de ser honesto o honesta, ahí hay un red flag. Y lo mostraron, o sea, porque hasta ahora que lo pienso, en realidad no era algo que me vino a la mente cuando estaba viendo la película o anotándola. Sí, entonces entiendes que desde el momento uno ya sabe en qué tipo de relación probablemente haya estado entrando sin querer, por inercia o por costumbre o por seguir el camino que obviamente vio en su mamá. Y lo hicieron muy bien. Yo creo que otra de las cosas, pasando como que ya a otros puntos que por lo menos para mí fueron positivos, o sea, yo sí sentí como un apoyo por parte de la amiga, sentí ese respaldo, porque obviamente, o sea, tú ya llegas a un momento en el que sabes que Lily necesita salir de ahí, porque llegamos al último acto o al tercer acto ya en el clímax, cuando él abusa de ella, porque obviamente vemos que ella trata de borrarlo de su mente, no nos muestran la escena, o sea, te dejan a ti como espectador hacerte a la idea de lo que sucedió. Ella como narradora sigue siendo poco fiable de lo que te está mostrando, ahora no tanto como que obviando estas situaciones, sino como tratando de superar un trauma que le sucede. Y lo notas y lo ves, pero dices, ya es momento, o sea, ya ella llegó al punto en donde él no respetó su límite, ella le dijo que no quería y él decidió seguir adelante porque se desestabilizó. Entonces ahí te das cuenta que es como que ya estamos en el clímax, ya todos estábamos, recuerdo que el cine callado, veíamos la situación, ya uno quería que ella saliera de allí y entonces vas viendo cómo toma la decisión y luego al final, yo creo que un momento que a mí me pareció fuerte fue cuando él regresa. O sea, que ella ya está embarazada, porque ella queda embarazada de él. Y tú te quedas y que espera. ¿Será que van a regresar? Yo decía, ella lo va a perdonar. Y él todavía tenía el anillo, y ella todavía tenía el anillo. Y yo decía, ¿qué vas a hacer, mujer? Pero al final ella toma su decisión. Y lo tomó de la manera más bonita, en el sentido de que ella le dijo a él, sin gritarle, sin cosas. O sea, yo lo entendí de manera en que puedes hacerlo a él, estar en el lugar que tú estás en ese momento. A mí me gustó bastante, porque siento que tal vez es lo que a ella le hubiera gustado preguntarle al papá. Jamás te muestran una escena de ella hablando con su papá de manera más profunda. O sea, nunca ves que ese tema en su casa se habla, se conversa, es como si se pasara por alto, pero sientes como es algo que ella nunca pudo resolver. Y ahora tomando esa decisión, rompiendo ese círculo que su mamá empezó y rompiéndolo con su hija, te quedas como que wow. A mí esa escena final me pareció muy bien hecha, o sea, muy bien proyectada, cómo se hizo, cómo se armó. A mí me encantó el hecho de ese momento donde ella estaba también arreglando las cosas para darle la bienvenida a la hija y estaba con la mamá. Y ella le preguntó, o sea, creo que ese fue como que el momento de sincerarnos. Una conversación que tampoco nunca tuvo con la mamá hasta ese momento de por qué siguió con el papá. Y la mamá decía, o sea, porque lo amaba. Y es que esa también es la realidad de muchas personas, de mujeres que tal vez no logran salir de ese círculo. A mí me gustó esa escena porque la mamá estaba convencida, o sea, cuando ella le dijo, ¿por qué no lo dejó? Porque lo amaba. O sea, y porque hay muchas historias así que tal vez no logran pues romper ese círculo. Y siento yo que para Lily en ese momento la ayudó también como que a entender a la mamá, también tal vez desde una posición de la experiencia ahora ella, pero también para ayudarla a tomar una decisión como final. Como Claro. que entendí que tú no pudiste, pero yo sí puedo como romper ese círculo por el bien de mi hija. Y a mí me encantó porque llegó un punto donde yo no quería realmente que ella terminara con Ryle y quedara con Atlas, o por lo menos no tan inmediatamente, porque sentiría como que sería una mujer que está buscando pues la seguridad en un hombre. Y a mí me encantó que ella
pasó su tiempo sola con su hija, porque ya no las muestran pues años después, cuando ya la hija está grande, en su reencuentro con Atlas, que bueno, obviamente reafirmando mi pensamiento de historias de Wattpad y guionazos, o sea, Atlas 8000 años después se reencuentran y sigue soltero. ¿Cómo? Hombre devoto, hombre devoto. Ahí, pero pues no me quejo porque eso pues le añade al hecho de cómo esta película pues me hizo sentir como que ese confort o ese como que ese wholesome ahí en el corazón. Pero sí, tenía su buen par de guionazos. Claro. Entonces ahora, ya pasando como a cosas que tal vez para nosotras no funcionaron con la película, yo puedo empezar diciendo, ahora que estás hablando de Atlas, a mí no me gustó el personaje de Atlas. O sea, yo sentí hasta cierto punto que Atlas lo pusieron allí porque él era un personaje en los libros y porque en los libros seguramente fue muy importante, pero me parece que él está nada más como para crear conflicto entre Ryle y Lily. Y que es en realidad lo único que desata conflicto entre ellos, a diferencia del primer golpe. Yo sentí que si tú quitabas a Atlas y ponías cualquier otra situación, que en general la violencia doméstica o el abuso no es solamente por celos, se da muchas veces por otras cosas y la generan otras cosas. Entonces yo sí sentí que era como que, ok, tienes a este personaje, viajas al pasado, ves cómo lo conoce, pero ya, luego ves cómo es el presente de ella, él casi ni habla. En la película, si te das cuenta, él tiene como apariciones muy puntuales, casi ni tiene guiones, o sea, él casi ni tiene líneas en la película. Y es como que, ok, pues cuando ella necesita ayuda va y lo busca, cuando ella decide romper el círculo y al final, y cuando lo conoce, y luego en el pasado. Pero tampoco es como que él yo siento que haya influido mucho en la personalidad de ella o en la historia. Para mí hubiera podido ser cualquier otro elemento y la historia hubiera podido fluir de igual manera. Como tú dijiste, a mí tampoco me hubiera gustado que quedara con él de una vez, porque sí sentí que sí se hubiera sentido que estaba como muy forzado. Pero hasta cierto punto, cuando ellos quedaron juntos, para mí no fue como que... o sea, para mí fue como que, ok, pues quedó con él porque ya te habían dicho que él era el interés amoroso, que fue el amor de la vida de ella en el pasado y que todavía no se superaban y todo eso. Pero incluso cuando él cuenta como que él se iba a suicidar y ella fue la que lo salvó, como que, ok, esto está aquí de más, porque al final Atlas nunca te lo desarrollan tanto como para que tú conectes con su historia. Sí te muestran un poquito, pero tampoco es como que tanto. Para mí fue hasta donde ella le habló a su hija y ella le dijo como que esto termina aquí con nosotras. Allí yo estaba súper emotiva. Pero ya cuando llegas al final y lo ves juntos, yo sentí que por lo menos era algo que pudieron haber eliminado. Obviamente no lo hicieron porque esto es una historia que hicieron por el fandom de los libros en su gran mayoría y confiando en que esta gente iba a apoyar la película, que si tú quitabas Atlas te iban a linchar porque creo que mucha gente le encantan los libros por Atlas. Entonces, no sé si es una opinión impopular o una opinión que tal vez sea minoritaria, pero para mí él no era como un aspecto tan importante en realidad. Yo, o sea, no es que no haya resonado conmigo, pero sí, y bueno, ya lo he mencionado anteriormente, sí hubo mucho guionazo o muchas conveniencias para el desarrollo de la historia que... Por ejemplo, el hecho de que ella recién acaba de alquilar la floristería y de la nada entra una persona porque el viento la mandó a entrar ahí, porque siempre había visto ese lugar y me había gustado. Tan bien vestida, no tiene trabajo, entonces busca trabajo random. O sea, eso fue muy como, it was placed. O sea, eso estaba ahí como que realmente esas cosas no pasan. Y luego, pues qué conveniente que esa justamente es la hermana del man que se encontró en la azotea la vez pasada. O sea, habían muchas conveniencias en guión pues para que la historia fluyera, que no es que me molesten, por eso me da el feeling de que es una historia de Wattpad, porque son los típicos como que acontecimientos en ese tipo de escrituras. La verdad sí, ahora que lo piensas, son cosas que son muy de Wattpad y que de alguna manera tenemos que hacer que se vean otra vez. Son hermanos. No es una historia de Wattpad, pero se siente como una historia de Wattpad. A mí otra cosa que sí hizo que por lo menos la película no fuera como mucho para yo conectar así como que a profundidad fue que la sentía apurada.
O sea, para mí, la estructura que fue como que, te presentamos a los personajes, se conocen, te vamos haciendo este montaje de cómo se van enamorando, viajas al pasado y ves cómo es su historia con el pasado. Pudieron haber cortado un poco de esas escenas de ella en el pasado que hasta cierto punto algunas eran innecesarias para la historia de Lily, que es la historia que estamos viendo y no tanto para conocer a Atlas. Hubiéramos podido desarrollar un poco más su historia. Yo siento que si hubiéramos visto menos de ella enamorándose de Atlas y más de ella transitando esa situación con sus papás, que en realidad creo que solo la vemos una vez, donde ella ve como que su papá pegándole a su mamá, es la única vez que por lo menos yo tengo memoria que la presentara. Y cuando casi mata a Atlas. Pero si te das cuenta, su trauma debe ser con su mamá. El hecho de que el papá pegara a su mamá. Y nada más lo ves una vez. No sientes hasta cierto punto que, wow, es algo que le afectó mucho. Sí, se nota que le afectó, pero creo que como espectadores tal vez hubiéramos podido sentir más fuerte esa decisión si hubiéramos conocido más de esa historia. Tal vez un poco más de verla ella con su mamá. Cuando hablaron, fue como que así fue porque lo amaba. Pero, o sea, no sé, tal vez si hubiéramos podido conocer un poquito más de las razones de la mamá, si hubiéramos visto más esa historia y cómo influyó en ella como adolescente, nos hubiéramos, o por lo menos a mí, me hubiera cautivado un poquito más de cuando terminó. O sea, cuando terminó a mí me gustó mucho la escena con la bebé y todo, pero hasta cierto punto fue como que, ok, pues, por lo menos a mí me hizo sensación que es como que, wow. O sea, tuviste mucho tiempo desarrollando una parte de la historia de romance para que luego fuera como que, oh, wow, ahora ya se acabó y ya, o sea, ya, terminó, rompió el círculo, pero no sé, pues, creo que hubiera podido resonar un poco mejor con un poco más de exposición a esa parte de su vida. Sí, una de las cosas que a mí también me pasó con la película es que llegó un punto donde habían bastantes como escenas visuales de relleno, porque como te comentaba, sentí que se extendió bastante la película en el desarrollo de la relación de Lily con Ryle y con la hermana y el esposo de la hermana. O sea, realmente nos mostraron muchas escenas de felicidad. Sí, eso es lo que sentí, tal vez un poquito de escenas de relleno de más que pudieron haberse ahorrado para entrarle a la acción más rápido. Y ahora entonces pasando tal vez a unos aspectos técnicos que nos hayan gustado de la película. Para mí lo más bonito es la forma que utilizaron para crear el personaje de Lily. Desde su personalidad hasta su vestuario, los colores que utilizaban para ella. Yo siento que es algo que hacen siempre con los personajes de Blake Lively. O sea, yo la verdad ella solo la he visto en 3 películas, contando esta, y en todas ella se viste como una mamizona. No sé si es que ella como persona que se ve bien con todo, pero lo logran bastante, tanto cuando es adolescente como cuando es ya adulta, tiene un sentido de la moda muy claro. Que ahí consiguieron una buena actriz que la interpretara a ella la versión joven. Se parecía bastante. O sea, y que, wow. Se parecía bastante, o sea que para mí, de los aspectos técnicos del vestuario, específicamente en cuanto a Lily, lo hicieron muy bien. Me mató. Creo que la producción, por lo menos construir su tienda de flores. Estaba hermosa esa tienda de flores, parecía salida del board de Pinterest de alguien. O sea, a mí me pareció muy, muy lindo esa construcción, esa producción que hicieron para la tienda de ella. Otro aspecto, por lo menos que puedo destacar, son los colores que utilizan para cada uno. Creo que a Ryle siempre lo hemos vestido de negro. Muy pocas veces lo vemos con colores, creo que utilizando el onesie o cuando está vestido de cirujano, pero él siempre es como muy monocromático y ella es como que colores por todos lados. Mientras que a Atlas lo vemos más vestido con colores caoba, su misma tienda, su mismo restaurante. Es más cálido. Es más cálido. La amiga que tiene como este sentido de la moda también muy alocado, da como bastante para su personalidad. Y el esposo de ella, que no son tan importantes, pero también como que juegan bastante bien en acomodar como que esa parte visual de los personajes. Creo que para mí esos fueron los aspectos técnicos que más destacaron. La dirección, el uso de cámaras, el juego de tomas. Una que otra fue como destacable, pero yo no sentí que ahí fueron como tan arriesgados, que no es necesario que se hagan todas las películas porque a veces cuando utilizan mucho ese recurso desentienden otras cosas que son más importantes como la historia, y acá sentí que se enfocaron más que nada en desarrollar a la historia y sus personajes, que para mí fue un acierto. Sí, para mí, de temas así más técnicos, lo que voy a destacar son las 2 escenas de violencia. O sea, siento que, como mencioné anteriormente, como que lograr hacer confundir a la audiencia
es un nivel alto de calidad de película. Que tú como espectador no tengas claro lo que está sucediendo intencionalmente, no porque sean fallas de producción y que las tomas no hagan sentido, sino que tú sabes que intencionalmente ahí está sucediendo algo, pero no te deja claro como qué está pasando. Y luego finalmente vuelven a presentarnos esas escenas de los golpes de una manera mucho más clara para darnos a entender que esto fue lo que realmente pasó. Para mí esas escenas fueron como que súper fuertes y, o sea, me encantaron porque creo que esos fueron los que más conectaron conmigo, como para sentirme como en los zapatos de nuestro personaje principal y empatizar como que al 100% con ella. Y pues ella también, el maquillaje, pues cuando nos dan a entender que pues ella venía de la lluvia, pero no solamente venía pues mojada de la lluvia, sino que se le notaba el dolor en el rostro. Obviamente ahí hay un trabajo de ella, como sus expresiones como actriz, también el maquillaje que usó y pues todo como que sus escenas alrededor. O sea, siento que visualmente la película a mí me gustó bastante. Digamos que las escenas o la colorimetría de cómo se postprodujo la película, pues todo eso me pareció como que impecable. Y bueno, algo tal vez más técnico desde el punto de vista de los mismos actores como tal. El personaje que hace de Riley, su calidad de actor a mí me fascinó. Porque el man tenía unos cambios de personalidad bastante visibles. En esa escena de la cocina, la final, donde viene ya la escena clímax de la historia, que el man le dice, léelo. O sea, pero su expresión se endureció. O sea, su calidad de actor, de actores, tanto de Blake como de Justin. Sí, se llama Justin Baldoni. Los dos a mí me fascinó. Me parece súper, así escuchándote como lo dices, que también hay que tener en cuenta que él era el director de la película. Entonces, pensar en que él como director también tiene el trabajo de actuar. No es fácil actuar y a la vez dirigir una película, menos cuando tú eres el personaje principal, que tiene que estar a la vez mirando alrededor todo y actuando en esos mismos momentos. Es bastante admirable de decir que lo hizo bien, porque todo lo que tú dijiste, a mí también me parece que el cast fue súper bueno. O sea, tanto personajes principales como personajes secundarios funcionan muy bien, y su dinámica, cómo se llevan o las relaciones que tienen entre cada uno, se siente bastante genuino y bastante natural. Entonces ahora, para ir ya como que cerrando, ¿qué sentimiento te dejó a ti la película al final? A mí me dejó como, digo, suena raro decir alegre, ¿sabes? Porque la palabra no es alegre, sino que me teletransportó como al 2015 y al estilo de películas que veía en ese tiempo, tan pues sencillas, relajadas. A mí me dejó con satisfacción, a tal punto que yo en el carro, cuando ya yo me iba de vuelta a mi casa, puse mi playlist. Y al día siguiente también andaba con mi playlist full de canciones del 2015. Oh, wow. Más que nada como Disney. Porque, no sé, me sentí como que en esa ola. A mí me gustó. El sentimiento que me dejó al final fue como que es una película entretenida. O sea, no esperaba, porque la verdad sí iba como pensando en que iban a hacer como un after, una cosa así. Pero sentí que hicieron buenas decisiones en cuanto a la película. Me pareció buena, me pareció entretenida. No fue como que una película que impactó mucho conmigo. Como lo dije, sentí que tal vez el mensaje no me llegó tanto o no fue tan fuerte, pero me parece bien. Pero bueno, Val, ahora viene la pregunta del momento. ¿Cómo categorizas esta película? Ahora vamos a tener 3 categorías. Ok. Premiable, o sea, 10 de 10, que se gane un Oscar, que se gane de todas las nominaciones, Emmy, whatever. Dominguera, que está bien, que está para pasar la noche aquí un domingo y por la tarde la transmiten en la tele y la pongo porque está buena y la puedo dejar ahí. Olvidable, que realmente no te transmitió nada esta película y bueno, pues no la recomiendas ni la volverías a ver. ¿Qué puntuación le das? Bueno, yo la pongo en dominguera. Para mí es una película dominguera, yo la veo bien. Me entretuvo, sirvió un poquito tal vez en la mitad entre dominguera y olvidable, porque no sé si la volvería a ver, pero me pareció que es una película que no te hace perder el tiempo. Me parece, yo también la categorizo como dominguera, porque bueno, a mí sí me gustó y sí la volvería a ver. No veo que sea del calibre para estar en los Oscars o ganarse ningún premio, pero pues me gustó mucho el mensaje que transmitió, visualmente me encanta, o sea, los personajes me gustan, la volvería a ver, así que si en algún momento la veo en alguna plataforma de streaming, seguramente le doy play. Eso es todo para el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos y los invitamos a que nos sigan en Instagram como
La Zona del Spoiler, e igualmente en YouTube o en Spotify. No olviden dejar sus comentarios, qué les pareció a ustedes la película, si la vieron, nos interesa, nos encanta debatir, a mí personalmente me encanta, entonces si piensan diferente también es válido y nos encanta saberlo, si piensan o opinan distinto a nosotras. Así que nuevamente muchas gracias por escucharnos y nos vemos un próximo martes. Bye. Bye.